Nunca he vuelto a trabajar de noche. Y créanme, no fue por cansancio, ni por la inseguridad, ni porque el sueldo fuera malo. Dejé de hacerlo porque hay cosas que uno simplemente no puede explicar, cosas que se quedan pegadas en la cabeza como humedad en las paredes viejas. Mi nombre es Ignacio, tengo 46 años y durante unos meses trabajé como velador en un centro de almacenamiento de maquinaria agrícola a las afueras de un pueblo llamado El Rosario, al sur de Sinaloa. Esto ocurrió en el invierno del 2019. Acepté el empleo porque estaba desesperado. Había trabajado antes cuidando talleres mecánicos y patios de camiones, así que el horario nocturno nunca me había dado miedo. Mi esposa sí estaba inquieta. Decía que el lugar estaba demasiado alejado, rodeado de monte y caminos de terracería donde apenas pasaban carros después de las 8 de la noche. Yo me burlaba. El miedo da hambre, no trabajo, le decía. Ojalá le hubiera hecho caso. El lugar era enorme. Parecía más un cementerio de máquinas que una bodega. Tractores viejos, remolques oxidados, piezas industriales cubiertas con lonas negras y un edificio principal de lámina que crujía horrible cuando soplaba el aire. Las primeras semanas fueron normales. Mi rutina era sencilla: encender las luces exteriores, revisar los candados, hacer rondines cada hora y permanecer en una pequeña oficina donde había una cafetera vieja, una televisión que apenas agarraba señal y un reloj de pared que siempre parecía atrasarse. Todo cambió un martes. Recuerdo bien la hora porque desde entonces no la he olvidado. 3:13 de la madrugada. Estaba sentado revisando mi celular cuando escuché algo afuera. Un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer algo pesado sobre el techo. Pensé que tal vez era un gato o una rama arrastrada por el viento, aunque era raro, porque aquella noche no había aire. Salí con mi linterna. Nada. Silencio absoluto. Demasiado silencio. Ni perros ladrando, ni grillos. Solo ese vacío extraño que tienen los lugares aislados cuando parece que el mundo entero dejó de respirar. Regresé a la oficina. 5 minutos después, volvió a escucharse. Pero esta vez fueron pasos. Lentos. Pesados. Sobre el techo de lámina. Tac. 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 No parecían pasos normales. Sonaban como si alguien caminara arrastrando algo muy pesado. Salí furioso pensando que eran ladrones. Alumbré hacia arriba. No había nadie. Aún así, los pasos seguían. Encima de mí. Moviéndose lentamente. Retrocedí varios pasos, intentando entender cómo demonios alguien podía caminar allá arriba sin verse. Entonces se detuvieron. De golpe. Y justo cuando estaba por entrar otra vez, escuché algo detrás de mí. Una respiración. Muy cerca de mi oído. Tan cerca que sentí el aire tibio. Giré tan rápido que casi me caigo. No había nadie. Ahí fue cuando empecé a sentir miedo. Uno de esos miedos que no se parecen al miedo normal. Era una sensación rara, pesada, como si algo estuviera observándome desde muy cerca. Esa madrugada ya no hice rondines. Me encerré. A las 3:13, las luces exteriores comenzaron a apagarse una por una. Primero el patio norte. Luego el estacionamiento.
Después la entrada principal. Pensé que era una falla eléctrica hasta que escuché algo en el radio de comunicación. Estática. Y luego una voz. Una voz ronca. Muy baja. Como si alguien hablara desde el fondo de un túnel. No salgas. Me quedé congelado. Tomé el radio. Pregunté quién estaba hablando. Silencio. Después volvió. Más clara. No abras la puerta. Yo ya estaba temblando. Porque había algo peor. La voz. Era exactamente igual a la mía. Apagué el radio. Sentí ganas de correr. Pero afuera estaba oscuro y honestamente me daba más miedo salir. Fue entonces cuando alguien tocó la ventana. 3 golpes. Lentos. Volteé. Y casi me desmayo. Era yo. O algo idéntico a mí. Tenía mi uniforme. Mi cara. Hasta mi gorra. Pero había algo mal. La sonrisa. Era demasiado grande. Antinatural. Como si la piel estuviera estirada. Se quedó mirándome desde afuera. Sin moverse. Sin parpadear. Luego levantó lentamente la mano. Y señaló el reloj de pared. 3:13. Las luces se apagaron. Todo quedó negro. Escuché pasos dentro de la oficina. Ya no afuera. Adentro. Quise correr, pero alguien susurró detrás de mí. Muy cerca. Te toca quedarte. No sé cómo salí de ahí. Lo único que recuerdo es despertar dentro de mi camioneta, estacionada frente a una gasolinera a casi 20 kilómetros del lugar. Era de día. Traía tierra en las botas. Y sangre seca en las manos. Nunca supe de dónde salió. Renuncié ese mismo día. Inventé una excusa. Dije que me había salido otro trabajo. Meses después me encontré con un ex empleado del almacén. Cuando le conté lo ocurrido, se quedó completamente callado. Solo me preguntó una cosa. ¿También lo viste a las 3:13? Sentí el estómago helarse. Me contó que antes de que fuera almacén, ahí hubo una empacadora abandonada donde encontraron muerto al antiguo velador. Dicen que apareció encerrado en la oficina. Solo. Sin señales de violencia. Pero completamente destrozado de las uñas, como si hubiera intentado escapar durante horas. Lo extraño fue lo que encontraron escrito en la pared. Una sola frase. Hecha con sangre. No le abras cuando llegues siendo tú. Desde entonces duermo con una costumbre horrible. Todas las noches despierto exactamente a las 3:13 de la madrugada. Y algunas veces escucho pasos caminando arriba de mi casa. Lentos. Pesados. Como si alguien estuviera esperando que yo salga a mirar. Nunca debí aceptar ese trabajo.
A veces pienso que aquella noche me volvió loco, pero luego recuerdo algo que encontré semanas después y entiendo que lo que vino fue producto del cansancio. Desde entonces no puedo escuchar un silbido después de medianoche sin sentir que el estómago se me revuelve. Esto pasó en 2016, cuando trabajé como velador en un hospital privado abandonado cerca de la carretera entre León y Silao, Guanajuato. El lugar llevaba cerrado casi 8 años. Según la empresa de seguridad, el dueño había comprado el edificio para remodelarlo y convertirlo en oficinas, pero antes necesitaban vigilancia porque mucha gente se metía a robar tuberías, cobre o simplemente a vandalizar. La paga era demasiado buena para un turno de noche. Debí sospechar desde ahí. Mi compañero del turno de día era un hombre ya grande llamado Mauricio. Nunca sonreía. Parecía agotado todo el tiempo, como si tuviera años sin dormir bien. El primer día, mientras me entregaba las llaves, me dijo algo raro. No bajes al sótano después de las 2 de la mañana. Así, sin explicación. Pensé que quizá había vagabundos viviendo allí. ¿Por seguridad? El hombre se quedó callado unos segundos. No. Por tu salud mental. Se fue inmediatamente. Yo me reí solo. En México siempre hay historias para asustar al nuevo. El hospital era enorme. Oscuro. Los largos pasillos todavía conservaban camillas abandonadas, anuncios médicos y paredes despintadas que olían a humedad vieja. Había partes donde el techo goteaba constantemente. Mi trabajo era sencillo: vigilar cámaras y hacer rondines. Las primeras noches fueron normales. Escuchaba ruidos, sí. Puertas moviéndose. Tubos vibrando. Algo normal en edificios viejos. Pero la quinta noche ocurrió algo que jamás he podido olvidar. Eran exactamente las 2:11 de la madrugada cuando escuché un silbido. Lejano. Suave. Venía del sótano. Pensé que quizá alguien se había metido. Tomé la linterna y revisé cámaras. No había nadie. Solo oscuridad. Pero el silbido seguía. Una melodía lenta. Como alguien intentando recordar una canción triste. No sé por qué decidí bajar. Supongo que el aburrimiento me hizo confiarme. Las escaleras al sótano estaban heladas. Mientras descendía sentí algo raro. El aire se volvió pesado. Denso. Como si entrar ahí abajo fuera igual a entrar a un lugar donde el tiempo llevaba años pudriéndose. El olor me golpeó apenas llegué. No era basura. Era algo húmedo, metálico. Parecido al olor de sangre seca. Alumbré alrededor. Había archiveros viejos, sillas médicas oxidadas y expedientes tirados por todos lados. Entonces escuché pasos. Muy lentos. Alguien caminaba, arrastrando ligeramente un pie. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. Nadie respondió. El silbido se detuvo. Y entonces ocurrió algo que me puso la piel helada. Escuché el radio en mi cintura. Interferencia. Luego una voz. Mi propia voz. No sigas caminando. Se me secó la boca. Tomé el radio. ¿Quién está jugando?,
La voz respondió de inmediato. Si ves al hombre sentado, no le hables. El corazón empezó a golpearme tan fuerte que me dolía el pecho. ¿Quién eres? Silencio. Luego. Soy tú. Sentí un escalofrío tan fuerte que las piernas me temblaron. Intenté convencerme de que alguien había hackeado el radio. Que era una broma. Pero entonces alumbré al fondo del sótano. Y vi a alguien sentado. Muy quieto. En una silla de ruedas. De espaldas. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. El radio volvió a sonar. Mi voz. Más nerviosa. Más desesperada. No le alumbres la cara. Retrocedí. El hombre comenzó a silbar nuevamente. La misma melodía. Lenta. Triste. Pero ahora entendí algo horrible. No estaba silbando. La melodía salía de muchos lados. Como si varias personas la estuvieran repitiendo al mismo tiempo desde la oscuridad. Entonces el hombre de la silla empezó a girar lentamente. Muy despacio. La rueda rechinó. Yo no podía moverme. Cuando casi terminó de voltearse, vi algo imposible. Era yo. Mi cara. Pero mucho más delgado. Pálido. Los ojos completamente hundidos. Como alguien que llevaba semanas encerrado. Tenía el uniforme de seguridad. El mío. Pero viejo. Manchado. Y estaba llorando. Levantó lentamente una mano. No para saludar. Para suplicarme. No me dejes aquí. La voz salió de su boca y del radio al mismo tiempo. Después escuché pasos detrás de mí. Muchos. Volteé. Había personas inmóviles en la oscuridad. Veladores. Decenas. Todos con uniformes distintos. Todos extremadamente pálidos. Todos observándome. Y todos silbando la misma canción. Corrí. No recuerdo cómo subí las escaleras. Solo recuerdo haber vomitado afuera del hospital. Renuncié esa misma mañana. Mauricio no pareció sorprendido. Solo me preguntó algo. ¿Te habló alguien con tu voz? Sentí que se me congeló el cuerpo. Asentí. Él bajó la mirada. Entonces ya te encontró. Nunca entendí qué quiso decir. Hasta 2 meses después. Un excompañero me mandó una noticia. Un vagabundo había entrado al hospital abandonado. Encontraron el sótano lleno de fotografías pegadas en la pared. Fotos de veladores nocturnos de distintos años. Algunos desaparecidos. Otros muertos. Y en todas había alguien al fondo. Observando. Un hombre extremadamente delgado. Con uniforme de seguridad. Mi cara. Sonriendo.
Y en la última foto había una fecha escrita con marcador negro. La de mi siguiente turno de trabajo. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Ramiro Salcedo. Durante casi 15 años trabajé como velador en ranchos agrícolas del norte de México. He visto de todo: ladrones de ganado, gente metida en drogas escondiéndose entre parcelas, animales muertos en circunstancias extrañas y hasta personas que aseguraban ver cosas raras cuando les tocaban turnos de madrugada. Siempre pensé que eran cuentos. Hasta octubre de 2019. Todavía me cuesta trabajo hablar de esto. No porque me dé vergüenza, sino porque desde aquella noche no he podido volver a dormir con una ventana abierta. Hay algo en la oscuridad del campo que dejó de parecerme natural. El rancho donde pasó todo estaba a unos 40 minutos de Guamúchil, perdido entre parcelas de maíz y canales de riego. Era enorme, de noche parecía interminable. Solo había una pequeña caseta de vigilancia, unos establos viejos y una casa abandonada donde antes vivía el dueño original. La gente del rancho evitaba mencionar esa casa. Yo tampoco preguntaba demasiado. Mi trabajo consistía en recorrer el terreno entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Siempre llevaba conmigo una lámpara, un radio, una linterna de repuesto y un perro pastor mezclado llamado Duque. Era un animal tranquilo, obediente y muy inteligente. Nunca le conocí el miedo. Hasta esa semana. Las primeras noches fueron normales, aunque había algo incómodo en el ambiente. El aire olía raro, como humedad encerrada y carne vieja, aunque no hubiera nada cerca. Duque caminaba pegado a mí, mirando constantemente hacia el monte. La tercera noche comenzaron los sonidos. No eran pasos exactamente. Parecía que algo caminaba entre el maíz, pero sin ritmo. Como si arrastrara las piernas. A veces sonaba lejos. Otras veces, demasiado cerca. La primera vez que alumbré hacia los surcos vi algo que todavía me provoca escalofríos. No era una figura completa. Solo unos ojos. Altos. Demasiado altos. Flotaban entre la oscuridad, inmóviles, rojizos, separados a una distancia imposible para cualquier animal común. Duque comenzó a gruñir tan fuerte que le temblaba el cuerpo. Cuando enfoqué mejor con la linterna, ya no había nada. Quise convencerme de que era un becerro escapado o alguien intentando asustarme. Pero la sensación de estar siendo observado nunca desapareció. Al amanecer encontré algo extraño. Había huellas alrededor de la caseta. No eran humanas ni de animal. Parecían manos. Como si algo hubiera caminado apoyándose en dedos largos y hundidos en la tierra húmeda. Esa misma tarde le pregunté al encargado, don Eliseo, si alguien entraba al rancho por las noches. Su expresión cambió. Me dijo algo que no esperaba. Si escuchas que alguien te habla fuera de la caseta después de las 3 de la mañana, no abras. Pensé que estaba bromeando. No sonrió. Solo me dijo que antes de mí hubo otros 2 veladores que renunciaron. Uno de ellos terminó internado porque juraba que algo lo seguía hasta su casa. No quise escuchar más. Aquella noche empezó todo.
A las 3:11 de la madrugada, Duque despertó de golpe. No ladró. Empezó a llorar. Nunca había visto llorar a un perro. Sus ojos estaban clavados en la puerta. Entonces escuché algo afuera. Pasos lentos. Pesados. No caminaban normal. Sonaban como si alguien arrastrara algo muerto detrás. Después vinieron los golpes. 3. Lentos. Huecos. Toc. 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 Pensé que podía ser don Eliseo. Tomé la lámpara y pregunté quién estaba afuera. No hubo respuesta. Solo escuché una respiración. Lenta. Demasiado profunda. Como si quien estuviera del otro lado tuviera los pulmones llenos de agua. Me asomé por la pequeña ventana. Lo que vi me hizo caer de espaldas. Era yo. O algo usando mi cara. Estaba parado frente a la puerta. Misma ropa. Misma complexión. Pero sonreía de una forma imposible. La boca demasiado abierta. Los ojos completamente negros. No se movía. Solo me observaba. Entonces habló. Con mi voz. Ramiro, ya terminé el recorrido. Ábreme. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. Duque empezó a ladrar desesperado. La cosa afuera inclinó la cabeza lentamente. Escuché cómo sus huesos tronaban. Luego volvió a hablar. No deberías dejarme afuera. La voz sonaba mal, como si alguien imitara a un humano sin entender cómo hablar realmente. Retrocedí hasta el fondo de la caseta. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos. Tal vez horas. Pero después escuché algo peor. La ventana de atrás. Algo estaba rascando. Despacito. Como uñas largas sobre vidrio. Cuando reuní valor para mirar, vi una mano pegada al cristal. No era humana. Era demasiado larga, gris y delgada. Y arriba, esa cara. La mía. Sonriendo. Pero ya no estaba afuera de la puerta. Estaba atrás. Observándome. Como si nunca hubiera caminado hasta ahí. Como si simplemente hubiera aparecido. Entonces dijo algo que hasta hoy me despierta sudando. Si él no me hubiera detenido, ya estaría usando tu piel. Miró a Duque. Y sonrió. El perro se lanzó contra la ventana ladrando. La cosa desapareció. No corriendo. No caminando. Simplemente dejó de estar ahí. Cuando amaneció, encontré la tierra alrededor de la caseta llena de marcas profundas. Como si algo enorme hubiera estado dando vueltas toda la noche. Pero lo peor fue descubrir las grabaciones de seguridad. A las 3:11 no había nadie afuera. Nadie. Solo se veía a Duque ladrando hacia la oscuridad. Mientras detrás de la caseta, casi escondida entre los maizales, había una figura gigantesca agachada. Observándome.
con algo parecido a mi cara, colgando de su cabeza. Renuncié ese mismo día. 2 meses después, Duque murió sin explicación. Y desde entonces, algunas madrugadas, exactamente a las 3:11, escucho 3 golpes suaves en la puerta de mi casa. Nunca abro. Porque una vez, hace 3 años, me atreví a mirar por la mirilla. Y había alguien idéntico a mí. Sonriendo. Me llamo Julián Armenta y trabajé casi 15 años como velador. Lo que voy a contar pasó en 2018, en un edificio viejo de Torreón que estaban remodelando para convertirlo en consultorios privados. El lugar había sido una clínica de maternidad en los años 80, pero eso no me lo dijeron al principio. A mí solo me explicaron que debía cuidar la entrada, revisar los pasillos cada 2 horas y no subir al 6º piso, porque supuestamente estaba contaminado con material viejo. La primera semana fue tranquila. El edificio olía a yeso mojado, metal oxidado y humedad encerrada. Por las noches, el eco de mis pasos se estiraba por los pasillos como si alguien caminara detrás de mí, pero yo estaba acostumbrado a eso. Un velador aprende a no asustarse de los ruidos normales. El problema empezó un jueves, poco después de las 3 de la mañana. Estaba en la caseta revisando las cámaras cuando vi que la del 5º piso parpadeó. En la pantalla apareció una sombra cruzando el pasillo. No una persona completa, solo una silueta delgada que pasó frente a la lente y desapareció hacia las escaleras. Subí con la linterna, pensando que era un indigente o algún muchacho metiéndose a robar cable. Revisé todo el 5º piso y no encontré nada. Pero al pasar cerca de las escaleras que llevaban al 6º, escuché un golpe seco arriba. Luego otro. Después, algo como uñas raspando una puerta. No subí. Me quedé inmóvil, con la luz apuntando hacia los escalones oscuros, hasta que el ruido se detuvo. Bajé despacio, sintiendo esa presión horrible en la nuca, como cuando sabes que alguien te está mirando desde un lugar donde no debería haber nadie. A la noche siguiente volvió a pasar. Esta vez escuché una voz de mujer, muy baja, casi pegada al oído. No lo dejes llorar. Me volteé de golpe. No había nadie. Reporté los ruidos al encargado, pero él solo me miró serio y me dijo que no subiera al 6º piso por ningún motivo. Le pregunté qué había ahí. Me respondió que papeles viejos, camillas quebradas y peligro de derrumbe. Pero no me miró a los ojos cuando lo dijo. La tercera noche encontré algo que me heló la sangre. En el descanso de las escaleras había una pulsera de bebé, de esas que ponen en los hospitales. Estaba amarillenta, manchada de polvo, y tenía escrito un nombre con tinta casi borrada, Juliana. Pensé que era una broma pesada. La guardé en mi bolsillo y bajé temblando. En la caseta intenté convencerme de que era coincidencia, pero no pude. Mi nombre completo era Julián Armenta. A las 3:17, todas las cámaras se apagaron al mismo tiempo. Entonces sonó el teléfono interno. Ese teléfono no servía desde antes de que yo entrara a trabajar. Aún así, estaba sonando. Contesté sin pensar. Del otro lado escuché respiración, como de alguien llorando con la boca tapada. Luego la misma voz de mujer susurró. Ya lo dejaron solo otra vez. Colgué. Agarré mi linterna y salí, no por valentía, sino porque algo en mi cuerpo me empujó a subir. Cuando llegué al 6º piso, la puerta que siempre estaba cerrada con cadena estaba abierta. Adentro no había escombros.
Había una sala vieja de hospital, intacta. Camillas oxidadas, cortinas verdes, cunas metálicas pegadas a la pared. Todo cubierto por una capa de polvo gruesa, menos una cuna en el fondo. Esa estaba limpia. Me acerqué apenas unos pasos y escuché un llanto de bebé. No venía de una bocina, ni de la calle, ni de mi imaginación. Venía de esa cuna. Alumbré dentro. Estaba vacía. Pero el colchón se hundía, como si algo pequeño estuviera acostado ahí. Detrás de mí, una mujer dijo mi nombre. No grité. El miedo me dejó seco. Volteé lentamente y vi una figura parada junto a la puerta. Llevaba uniforme blanco de enfermera, viejo y manchado. No tenía rostro, solo una oscuridad lisa donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. En sus brazos cargaba algo envuelto en una manta. Entonces entendí lo peor. La pulsera no era una casualidad. Al otro día fui al registro civil. Busqué por curiosidad, por terror, por necesidad. Descubrí que en esa clínica había nacido un bebé con mi mismo nombre en 1983, el mismo año que yo nací. También encontré una nota vieja de periódico. Una enfermera había desaparecido con un recién nacido durante un incendio en el 6º piso. Cuando le pregunté a mi madre si yo había nacido en Torreón, se quedó callada demasiado tiempo. Después me dijo que me habían adoptado. Renuncié esa misma tarde. Nunca volví a ese edificio, pero hace 3 meses recibí un sobre sin remitente. Dentro venía la misma pulsera de bebé que yo había tirado años atrás. Y una nota escrita con letra temblorosa. Tu madre todavía te está cuidando. Pero ya recordó quién se lo llevó.